Jesús, en el desarrollo de su ministerio, sanó a muchos enfermos. Él se relacionó con gente necesitada, con gente que estaba prácticamente afectada por la crisis, por las situaciones de la vida. Y cada uno de esos encuentros de fe que tuvieron las personas con Él nos ilustran realmente el valor de la fe, el grado de confianza que estas personas tuvieron hacia nuestro Señor. Y de hecho el Señor a nadie desechó, a todos los recibió, incluso a gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Y yo quiero hoy compartirle una palabra que tiene que ver con ello, acerca de una mujer cananea, una mujer que era considerada prácticamente ajena al pacto y a los tratos que Dios había hecho, una mujer gentil que era considerada prácticamente una mujer inmunda, no solamente por su raza o por su cultura, sino también por la enfermedad que ella padecía. En San Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34, se encuentra la historia de esta mujer que se atravesó en el camino del maestro cuando él iba a orar por la sanidad de la hija de un principal que se llamaba Jairo. Seguramente ustedes conocen esa historia. Esta mujer prácticamente rompió todos los protocolos, no estuvo pensando acerca del qué dirán, sino más bien en un momento dado, prácticamente ella se encamina entre la multitud, entre los pies de la gente, para poder tocar al maestro, porque sabía de que allí estaba prácticamente el milagro que ella había buscado por tanto tiempo. Es increíble esta historia porque nos enseña mucho. A mí me enseña particularmente mucho esta porción de la palabra del Señor. Y aunque hubiese sido, bueno, una mujer, eso no le quita importancia a este acto de fe que ella tuvo prácticamente acercándose al Señor Jesús. Y por eso hoy el mensaje trata sobre eso, sobre una fe en acción, una fe que nos mueve a acercarnos al Señor Jesús, una fe que a pesar de las pérdidas que hemos tenido en la vida, aún se levanta por sobre las crisis, por sobre las carencias que hemos tenido, los desengaños de la vida, y poder entonces con fe acercarnos a nuestro Señor. Esta mujer, como les digo, que interrumpió el recorrido de Jesús, demostró que tenía fe. Y esa fe le permitió salvarla. No solamente salvarla en el tema de su salvación como persona, sino también fue salva, dice la palabra del Señor, de la enfermedad que padecía. Recibió dos asuntos muy importantes: la salvación de su alma y la salvación, es decir, la sanidad de su cuerpo, que no era cosa menor. Y como lo vemos en el relato bíblico, vamos a ver realmente de toda la inversión que ella había hecho en su vida con tal de sentirse bien, con tal de sentirse restaurada. Y sabe, mi querido hermano, mi querida hermana, y usted, mi querido amigo que ve esta transmisión, mucha gente quiere ser salva y habla de fe, pero muy pocos son los que usan la fe. Muy pocos son los que realmente se entregan hacia una fe sincera, buscando la ayuda, el poder, la sanidad, la intervención del Maestro en su vida. Usted que quiere alcanzar los favores de Dios, usted que sin duda alguna ha estado pasando por una situación muy difícil, que desea llegar incluso a un determinado nivel de fe espiritual y ha buscado la forma ideal, ¿sabe una cosa? Podrá encontrar el mejor ejemplo en esta mujer que estaba padeciendo de un flujo de sangre, y esta nos da pautas que nos permitirán hallar respuestas de Dios, respuestas puntuales a nuestras necesidades, a nuestras carencias, a nuestras luchas. Y sabe, mi querido,
lo primero que podemos aprender de esta mujer, lo primero que resalta es una fe que nace del desengaño, una fe que nace de la decepción, una fe que nace de la desilusión, porque esta mujer así prácticamente se sentía. Pero aún en esos momentos o en esos puntos muertos que le he llamado, en esos puntos en donde de pronto esta mujer se sentía aferrada de la nada, porque lo había perdido todo, porque había invertido, había gastado, dice la palabra del Señor. Y cuando usted gasta, realmente no hay posibilidad a que le regrese lo que usted ha gastado. Cuando es una inversión, sí, porque usted sabe de que usted invierte y sabe que a la larga va a recibir con creces lo que ha sembrado. Pero en este caso, esta mujer dice que lo había gastado prácticamente todo. Entonces, de la desilusión de su vida, de los desengaños que por los que ella había pasado, nace la fe. Dice el relato bíblico en San Marcos 5, 25 y 26, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, oiga esto, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esto es increíble, mi querido. ¿No es cierto de que a usted le ha pasado lo mismo? ¿No es cierto de que usted se ha sentido justamente en ese punto de la vida en donde va de mal en peor? Aparte de que está enfermo y que de pronto busque la intervención médica, pero por los gastos médicos a usted le ha ido prácticamente mal en sus finanzas, porque ha vendido sus pertenencias, porque ha incluso hipotecado su casa, porque ha luchado con una esperanza lejana de que se va a recuperar, ya sea usted o un ser querido, y que de pronto usted ha gastado todo lo que tiene y que al final de cuentas el resultado es en vano. No ha aprovechado nada prácticamente y en lugar de eso le va peor. Y el versículo 26 de la lectura permite deducir que esta mujer se encontraba, miren, al borde del desengaño. Esta mujer estaba prácticamente, puedo decirles, desesperada, sin esperanzas, viendo realmente a una distancia corta, puesto que había sido rodeada por circunstancias difíciles. Y el verso 26 lo dice, y había sufrido mucho, y de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esto es tremendo. El relato de esta mujer realmente nos demuestra la realidad y lo crudo de la vida, lo difícil de las situaciones que atravesamos. Bueno, pensando en los tiempos actuales, podemos imaginar que esta mujer fue primeramente a los médicos. Alguien le recomendó el médico tal fulano, de apellido tal, que estudió en la universidad tal y que ha hecho realmente muchas obras buenas porque le recetó un buen medicamento a alguien. Imagínese, esta mujer fue primero a los médicos, pero cuando descubrió tristemente de que ellos no podían hacer nada por su mal, porque prácticamente seguía estando enferma de su flujo de sangre. Luego ella escuchó el consejo de otros que la invitaron a un sinnúmero de lugares. Me imagino que muchos le dijeron, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no pruebas con los medicamentos naturales? Y sin duda alguna de que hubo más de alguien que le aconsejó, ve ahí con las personas que trabajan con sus hierbitas y vas a ver que es efectiva la medicina que te recomiendan. Otros sin duda alguna, recomendándole a aquellos que curan con aguas especiales o con sus rezos y con un montón de tradiciones
y encontraría a aquellos que tienen pirámides, aquellos que tienen la ouija, aquellos que tienen una forma de conectarse con el mundo de la oscuridad, con tal de ella sentirse bien, llevándole hasta gallinas negras para alimentar a aquel hechicero, aquel brujo, aquel talismán o no sé quién, y algunos le sugerirían realizar limpiezas o contras espirituales con la magia blanca y un montón de cosas, o llenar su cuerpo o también su casa con fetiches. Imagíneselo usted. Esta mujer estaba al borde de la desesperación, del desengaño, de la desilusión. Y de ahí nace la fe. Esa fe que nace del desengaño. La podemos imaginar siguiendo todas estas instrucciones, pero luego la encontramos una vez más sumida en la más profunda depresión, porque además de continuar con su enfermedad, además de continuar con ese mal, porque de pronto era muy incómodo saber de que en sus partes íntimas prácticamente había un mal que la lacera y la hace ver mal ante la gente, ante las personas, y que las leyes también del Antiguo Testamento hacían ver de que todo lugar en donde ella se sentaba prácticamente quedaría inmunda. Aparte de que estaba desposeída de todo, ya no tenía prácticamente nada. Además de todo eso, ella se había quedado en la miseria económica. Ya no tenía nada. Y no tener nada es no contar con el recurso ya, porque se ha agotado todo. La fuente de ingreso, los ahorros, quizá alguna porción de terreno que tenía ahí, porque era la heredad de sus antepasados, sus padres, tuvo que hipotecarla para poder ver sobre el tema de su salud. Sin embargo, ella estaba prácticamente sumida en la desesperación. Pero a pesar de eso, mi querido, ella tuvo algo especial, un rasgo muy especial. Y es que fíjese que cómo es la fe en acción. Cuando la fe acciona, cuando la fe comienza a surgir de todos esos desengaños y esas desilusiones, nos vamos a ver realmente cómo puede ir obrando al punto de llegar hacia donde vamos en esta enseñanza. Y por eso me llama la atención de que ella tuvo algo muy especial, porque a pesar de haber caminado y tocado puertas por todos lados, en su desesperación, esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer siempre mantuvo la frente en alto. Esta mujer fue valiente en la hora del desengaño, fue valiente en la hora de la desesperación, porque sin duda alguna encontró el motivo para buscar a Dios. Ella buscaba incesantemente al Señor, y es que finalmente a eso la llevó la enfermedad. ¿No es cierto, mi querido hermano, de que hay personas que hoy día primero agotan todos sus recursos habidos y por haber para entonces dar lugar a Dios? ¿No es cierto de que hoy día hay quienes que lo prueban todo? Prueban con uno, con otro, pasan hacia otro lugar, viajan hacia otra parte tratando de encontrar la solución a su problema, y finalmente prueban a Dios y se dan cuenta de que eso es lo que verdaderamente funciona en la vida. Bueno, eso es el caso de algunos, pero otros, bueno, bienaventurados a aquellos que buscan a Dios en el momento adecuado. Alguien me decía en una ocasión, pastor, me decía, yo he aprendido en la vida a buscar a Dios antes que buscar al doctor. Y eso es importante, mi querido. Esto nos enseña entonces ¿a qué? A buscar a Dios en primer lugar y a los amigos después. Buscar a Dios en primer lugar y después a los médicos. Buscar en primer lugar a Dios y luego ver cómo está la chequera en el banco, cómo están los fondos. Primero Dios y después lo demás. En el orden de prioridades eso es.
Y sin duda alguna que esta mujer había hecho lo contrario, porque entonces nos dice la palabra de Dios de que sus desilusiones estaban basadas prácticamente en esa búsqueda vana que ella había tenido. Pero bendito sea Dios, porque ella escuchó hablar de Jesús y dijo: mi problema es tan grande realmente. Ya fui a todas partes y no he logrado la solución. Ahora solamente me queda creer que este que camina por nuestras calles y que oigo el bullicio de la gente que lo sigue, ahora me queda nada más creer de que solo Él puede hacer un milagro en mi vida. Este es el Hijo de Dios y voy a ir hacia Él. De repente, quizá por ahí algo puede suceder. O sea, ella entonces usó su fe, esa fe que nace del desengaño, esa fe que nace de las desilusiones de la vida. Mi querido, usted que tiene problemas en su vida personal o familiar, bueno, no importa cuáles sean esos problemas, si ha llegado al tope, si ha llegado prácticamente al límite y siente que cada vez va de mal en peor, sabe una cosa: lo que necesita es a Jesús. Pruebe a Cristo, mi querido. Si en este mundo usted ha caminado y ha sentido prácticamente los desengaños, las desilusiones de la vida, si ha llegado prácticamente al punto de quebrar y está en esa situación, aprenda cómo esta mujer buscó a Dios. ¿No es cierto de que hasta esto, a las circunstancias de la vida nos lleva hacia el Señor? Usted tiene realmente esa oportunidad de darle un lugar al Señor. Pruebe a Cristo, mi querido. Usted que ha buscado, ha invertido, ha gastado, ha ido de un lugar hacia otro para tratar de encontrarle la solución a su vida. Problemas que muchas veces no son solamente físicos. Hay problemas físicos, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales, pero lo cierto es que hay una carga sobre su vida, sobre su conciencia, sobre su cuerpo. Su físico se enferma por las cosas que de pronto no le dejan dormir. Y usted busca algún lugar, alguna salida. Usted busca en dónde refrescar su corazón porque siente de que ya está por explotar. ¿Sabe una cosa? Yo le invito en esta oportunidad para que busque a Cristo, para que pruebe a Cristo. Bueno, no lo pruebe solamente meramente como un ayudante de una camioneta nada más, o como alguien que le haga la pala, como se dice, o como alguien que de pronto le va a hacer el favor nada más de sacarlo de algún apuro y luego desconectarse de él. Yo le estoy indicando y le invito a que pruebe a Cristo realmente y que active esa fe que nace del desengaño. Active esa fe, mi querido. Usted tiene una fe escondida muy dentro de su corazón. Usted tiene una fe que está justamente allí, en lo profundo de su corazón. Y esta puede brotar ahora en el tiempo de aflicción, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de las noticias de los huracanes. Hoy puede brotar esa fe. Pruebe su fe, esa fe que nace del desengaño. Y el segundo paso que esta mujer da, bueno, lo primero es de que ella tiene una fe que nace del desengaño, pero luego eso la lleva hacia un siguiente nivel. Y ella lleva su fe ahora a una dimensión de reflexión, es decir, una fe reflexiva. Ya no tanto concentrándose a las aflicciones que ella sentía, sino ahora comienza a reflexionar. Esa fe reflexiva, esa fe que lo hace detener, esa fe que le muestra una luz, esa fe que le quita prácticamente la telaraña y entonces usted empieza a pensar y empieza a considerar que si realmente hay una solución para su vida, ¿cuál sería esa solución? Ella tomó tiempo para pensar, ella tomó tiempo para analizar, para hablar consigo misma
Y ella habla desde sus adentros en el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oiga esto es una fe reflexiva. Esta es una fe prácticamente en donde ya las cosas empiezan a tomar color, empiezan a acomodarse en su lugar. Es maravilloso, mi querido, ver a una persona que después de haber sufrido tanto, a la hora de dar nuevos pasos, toma el momento preciso para pensar y proceder correctamente. Quizá esa sea su situación, mi querido. Quizá es lo que usted necesita hoy. Bajo estas circunstancias, esta mujer, bueno, habría podido perjudicarse a sí misma, pero la fe reflexiva la hizo detenerse para meditar. Mi querido, quizá eso es lo que necesite hoy. Usted lo ha perdido todo, usted prácticamente está devastado. Deténgase a reflexionar. ¿Qué ha fallado en su vida? ¿Qué ha faltado? Usted que ha estado cerca del Señor, bueno, estuvo cerca del Señor un tiempo, pero luego se alejó. Bueno, no falta adivinar quién realmente se alejó. O se alejó Dios o se alejó usted. Reflexione, mi querido. Póngase a pensar. Y eso fue lo que hizo esta mujer, detenerse para meditar. Aquellos que son sinceros en su reflexión siempre encontrarán a Cristo y podrán acceder al favor de Dios. Y tratando de entrar un poco en la mente de la mujer, podemos suponer, bueno, que ella pensó: este hombre que estoy siguiendo realmente no es cualquiera, sino aquel a quien la gente acude y que la gente va, él los atiende públicamente. Y no solamente los atiende, sino más bien hay milagros, hay portentos que suceden. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Este que lleva prácticamente la evidencia de su ministerio, este ser, esta persona que realmente obra de esa manera, es el que necesito yo en mi vida. Y por eso ella se atreve. Pero primero ella reflexiona. Y así como él ha podido ayudar a otros en su enfermedad, en su dolor, ¿acaso no va a poder hacer algo por mí?, dice ella. Y entonces se atreve a acercarse más. Pero ¿sabe? Lo que la lleva a eso, mi querido, es la reflexión. La reflexión la llevó a comprender, a entender que lo que Cristo estaba haciendo era verdadera y absolutamente, y por lo tanto ella tenía esa oportunidad de acercarse hacia nuestro Señor para recibir también su bendición. Lo primero que dije, mi querido, es que los desengaños la habían llevado a la fe reflexiva. Y la fe reflexiva ahora, mire, mi querido, sube a un nuevo nivel y ahora es algo que tiene que ver con el dinamismo. Una fe dinámica. Primero, una fe que nace del desengaño. Segundo, una fe que se pone a reflexionar. Y en tercer lugar, ahora se viene el dinamismo. La fe, una fe dinámica. Por eso, este es el tercer punto. En el verso 27 lo dice. Dice la Biblia, cuando San Marcos 5:27, estoy leyendo para quienes quieren tomar ahí la cita bíblica. Y dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino, oiga esto, vino a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea que ella era la última de la fila. Ella prácticamente con su estigma, con su dolor, con su enfermedad, con su afrenta, pues le costaba prácticamente relacionarse con la gente. Sin duda alguna que ella tenía pena, tenía vergüenza por la medida de su higiene y porque estaba, como le decía anteriormente, penado por el Antiguo Testamento, el que ella se relacionara con la gente, porque era considerada inmunda por mucho tiempo, por muchos años, enferma, así. Pero dice que ella viene detrás, por detrás, dice, entre la multitud y se escabulle y busca la forma de llegar hasta
hasta lo más próximo y hasta lo más íntimo. Y dice la palabra del Señor, y tocó su manto. Fe dinámica, mi querido. Fe dinámica. Es una fe que se mueve. Es la fe en acción. Y por eso justamente el título es Una fe en acción. Una fe que nace del desengaño, una fe que es reflexiva, una fe que es dinámica. El caso de esta mujer, mi querido, una vez más lo reitero, era terrible, pues era considerada inmunda por el flujo de sangre que padecía. Y las leyes prohibían que alguien con esa enfermedad pudiera estar mezclado entre la gente. Así que ella quebrantó el orden. Ella prácticamente dejó a un lado las reglas que habían en ese entonces y puso su fe en acción. Una fe dinámica que le permitió romper todas las barreras, inmiscuirse entre la multitud, una fe que la llevó a acercarse a la fuente de su victoria, a la fuente de su sanidad. Bueno, su esfuerzo debió haber sido muy grande, porque esta mujer estaba débil. Perder sangre todos los días le implicaba realmente una debilidad en su cuerpo. Esta mujer estaba delgada y además llevaba la marca del repudio de la gente. Llevaba la marca del fracaso de los médicos y el maltrato de los engañadores que la habían defraudado y que le habían sacado todo su dinero. Llevaba prácticamente la marca. Iba con el rostro caído, iba prácticamente avergonzada. Sin embargo, aún sin fuerzas, con ese cuerpo que era más huesos que carne, ese cuerpo debilitado, avanzó por entre la multitud, fue abriéndose paso para cumplir su deseo. Esa es la fe dinámica, mi querido. Tengo que acercarme, dijo ella, tengo que acercarme, tengo que llegar hasta donde Él está, tengo que tocarlo, no importa qué pase, no importa qué diga la gente, no importa si me tratan mal, no importa, yo sé que Él va a atender a mi oración, yo sé que de Él recibiré el milagro que necesito, la restauración. Y fue justamente lo que hizo esta mujer. Aquí hay una lección, mi querido, para aquellos que reconocen a Cristo como la solución de sus problemas, pero que se mantienen observándolo de lejos nada más, por el miedo o por la vergüenza del qué dirán sus vecinos, qué dirá su familia, qué dirán sus amigos o la sociedad. Hay quienes que ven a Cristo de esa manera, ven a Cristo por lo que la gente dice. Están siempre condicionados por eso. Ay, es que si me acerco, ¿qué dirá la gente? ¿O qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia si sabe de que yo soy cristiano, soy cristiana? Y de pronto postergan su decisión de no realmente manifestar directamente su amor por nuestro Señor. Bueno, mi querido, si usted quisiera saber la opinión de la sociedad, esta es muy sencilla. La experiencia nos ha enseñado que la sociedad se caracteriza porque no hay quien extienda realmente su mano para ofrecer una ayuda. Así es como se caracteriza nuestra sociedad. Tristemente, las amistades giran. Tristemente, en nuestra cuenta de Facebook tenemos a muchos agregados, en su gran mayoría, alrededor de lo que la persona tiene. Muchos a veces se hacen amistad por lo que alguien posee, porque éste tiene realmente sus recursos, entonces voy a tenerlo en mi círculo de amigos. Muchos basan su amistad por esas cualidades y no por lo que la gente es. Esta es la filosofía del mundo, mi querido. Y si la mujer se hubiera quedado prácticamente estática por temor a la reacción de los demás, sabe, mi querido, esta mujer habría muerto por causa de su enfermedad. Pero no, ella no se detuvo. Primero, tuvo una fe que nació del desengaño. Segundo, esa fe que nace del desengaño la hace reflexionar. Y en tercer lugar, ella sube al siguiente nivel y es la fe dinámica. Ella dijo, no, aquí hay algo que hacer. Voy a
probar. Voy a meterme entre la gente hasta tocar al maestro. Pero para eso, mi querido, ella establece contacto con Cristo. Usted necesita eso, mi querido. Usted necesita establecer contacto con el Señor Jesucristo. Dice el verso 27 una vez más: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. De nada habría servido el esfuerzo de la mujer si ella solo se acerca a Jesús sin tocarlo. Eso no hubiese sido realmente provechoso. Su deseo era tocar al maestro, era sentirlo, era prácticamente saber de que él estaba allí y que estaba haciendo un contacto con su cuerpo, con su manto, con sus vestidos. No lograr un contacto por superstición. No se trataba de eso, como antes lo hubiera buscado, porque ella prácticamente había luchado de esa manera. Tampoco un contacto leve, prácticamente, o íntimo. Ella lo que buscaba era un roce real, un roce sincero. Es estar prácticamente allí, tocar su manto. Ella entonces, dice la historia, se aproximó al Señor, metió la mano entre la multitud tratando de llegar, porque a él lo estaban apretando y era difícil prácticamente llegar tan fácilmente. Ella metió su mano entre la multitud. Imagínesela usted, entre todo el gentío, en los pies de la gente, arrastrándose prácticamente, y ella se prende del borde del manto del Señor Jesús y lo tocó, se agarró ella, tocó su manto. Es la fe en acción, mi querido. Es una fe práctica, es una fe que activa realmente la vida para depender totalmente de Él. El toque a aquel que responde cuando se sabe hacer uso de la fe. Ese es el toque que ella le dio a Jesús. Ese toque prácticamente es lo que la Biblia nos enseña. Una fe dinámica, una fe que no solamente se pone a reflexionar, sino una fe que activa. Y esta fe dinámica lleva a la mujer hacia el otro nivel. Y es prácticamente ahora la fe sincera. Mire, ahí haga un recuento conmigo. Primero, la fe que nace del desengaño. Segundo, esa fe reflexiva que ella dice, bueno, si yo tocare, ¿verdad? Entonces ella empieza a razonar. Tercero, la fe dinámica. Ella fue y tocó al maestro. Y en cuarto lugar, mi querido, se viene ahora el tiempo o el toque o la fe sincera de esta mujer. La sinceridad con que toca al maestro. No la duda en sí, sino una sinceridad, una autenticidad de vida. En tiempos antiguos, cuando a un alfarero se le estropeaba una de sus piezas de barro, él tomaba cera y disimuladamente corregía la falla, las grietas. Le echaba cera prácticamente para encubrirlo. La gente que compraba, si no conocía mucho, llevaba el objeto sin problema a su casa. Pero los expertos, la gente, pedían prácticamente, cuando compraban, ellos pedían una pieza sin cera. Y para probarla la sometían al calor del sol, de manera que si había cera en esa compra, entonces el sol prácticamente derretía la cera y el objeto quedaba sin valor. De ahí surge la palabra sincera, una vida sincera. La fe de la mujer de nuestra historia fue una fe sincera, una fe que dijo la verdad, una fe que se basaba prácticamente en lo real. Dice la palabra de Dios en el verso 30 al 33. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
Es que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo, mi querido? Toda la verdad. La fe sincera es lo que hace, mi querido, decir toda la verdad. Ella pudo pensar que allí la apedrearían, ella pudo pensar de que ahí prácticamente iba a terminar con su vida o que la echarían fuera o al menos la avergonzarían, pero su fe la llevó a decir la verdad. Mucha gente tiene problemas porque no dice la verdad. Mucha gente atraviesa por problemas grandísimos. ¿Por qué? Porque no son sinceros con ellos mismos ni con el Señor. Siempre ocultan algo y delante de Dios, ¿sabe, mi querido? No se puede hacer eso. El Señor demanda, pide sinceridad. Si usted quiere ver la obra del Señor en su vida, sea sincero, sea sincera, mi querida, porque eso es lo que esta mujer, la mujer de nuestra historia, hace. Si algún día usted quiere un favor de Dios, mi querido o mi querida, no use el engaño, por favor. Sea sincero delante del Señor. No ponga cera en lo que Dios o en lo que va a presentar a Dios, porque Dios es más poderoso que el sol. Si el sol derretía la cera que se le echaba al producto del alfarero y que revelaba las grietas finalmente o las fallas que tenía eso, Dios es más fuerte que el sol y Dios abrirá de todos modos las grietas de su vida, de su corazón, pero para ello, mejor para evitar eso, sea sincero delante del Señor. Dígale toda la verdad. Aprendamos la gran lección de esta mujer que fue probada por Jesucristo y a pesar de las circunstancias salió victoriosa de esa prueba. El verso 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, ¿qué le dijo? Toda la verdad. Esta mujer, sabe, mi querido, se postró públicamente a los pies de Jesucristo. La gente estaba presenciando, la estaba viendo, la gente estaba escuchando su testimonio y yo me imagino a la multitud que prácticamente tenía sus ojos así como que de incredulidad en cuanto a ella y qué era lo que había pasado. Alguien podía decir, bueno, ¿y qué necesidad tenía esa mujer de haberlo hecho? ¿Por qué se hubiese quedado con su milagro y punto, y silencio, no hubiese dicho nada? Pues esta mujer, ¿sabe, mi querido? Al postrarse a los pies de su maestro, en primer lugar, le estaba expresando que lo honraba con toda su alma. Esta mujer le estaba expresando una gratitud al Señor por lo que había acontecido en su vida y que estaba adorándole con todo su espíritu y con todo su cuerpo. Y en segundo lugar, permitió que Cristo la honrara a ella. Y de hecho Jesús la honró porque habló bien de ella, porque alabó, elogió su fe, porque premió su fe, porque cuando él la vio postrada, Jesús no pudo permanecer indiferente o callado hacia la fe que ésta había demostrado. La honró, la dignificó, la alabó, además con su manera de actuar públicamente y de confesar su fe, expresó a todos los que estaban allí que lo que Jesús había hecho en su vida también lo podía hacer en la vida de cualquiera de los que estaban en la multitud. Esto es algo lindo, esto es algo maravilloso. Este es un ejemplo, mi querido hermano, digno de imitar. Y entonces se desprende el quinto punto, el quinto nivel de la fe. Primero dijimos una fe que nace del desengaño. Segundo, una fe reflexiva. Tercero, una fe dinámica. Cuarto, una fe sincera. Y quinto, en quinto lugar, vemos de que el Señor premió la fe de esta mujer. Y ese es el quinto aspecto de la fe. La fe de esta mujer fue premiada, mi querido. Fue premiada por el Señor. Verso 34 y dice, y él le dijo, hija, tu fe
te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oiga, mi querido, qué maravilloso es saber que el Señor premia la fe de sus hijos, de aquellos que dependen de Él de todo corazón, aquellos que a pesar de los desengaños que han tenido en la vida, saben poder llevar esto conforme a los niveles de fe y poder finalmente ser premiados por nuestro Señor. Además de recibir la sanidad en su cuerpo, les decía, esta mujer obtuvo la salvación de su alma. Ahora bien, cualquier persona, usted que me está escuchando, usted puede alcanzar también a recibir este nivel de fe. Usted que ha sido realmente abatido por los desengaños de la vida, usted que ha pasado por medio de aflicciones, yo le hablo al corazón. Y quiero terminar con esto, indicándole el amor de Dios, indicándole de que usted dentro de su corazón tiene una fe tan grande, una fe que puede realmente obrar, una fe que puede activar el poder del Maestro sobre su vida. Dios justamente está allí al pendiente de usted. Aún cuando usted sabe de que ya no tiene las esperanzas de vida, aún cuando usted siente que lo único que ha tenido han sido pérdidas, Dios hoy quiere ofrecerle esta verdad y que usted pueda activar su fe en el Señor y confiar plenamente en Él, porque realmente en Él hay poder, no solamente para sanar su vida física, sino especialmente y por sobre todas las cosas, sanar su alma, sanar su corazón, sanar su espíritu. Y finalmente, usted poder obtener la salvación del pecado, ser libre de la condenación eterna, gozar de las bendiciones del Señor, que son paz, amor, gozo, una seguridad eterna en su corazón. ¿Sabe una cosa? Ese es el resultado inmediato de la salvación que se adquiere a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lindo, esto es maravilloso. Mi querido, quizá usted se encuentre como esta mujer cananea. Quizá usted se encuentra prácticamente lleno de problemas, de luchas internas, de enfermedades, de desengaños, de desilusiones. Yo le invito en esta oportunidad para que pruebe a Cristo. Acérquese a Él, confíe en Él, entréguele su corazón. Querida familia, usted mi querido hermano que ha estado luchando, sabe una cosa, usted que de pronto por un tiempo estuvo cerca de los caminos del Señor, pero de pronto se alejó. Fíjese que en usted hay una fe y usted debe activarla. Actívela en el nombre del Señor. Y sabe una cosa, una vez más se reactivará ese poder y esa gracia maravillosa en su vida, lo que tanto ha buscado. Porque el dinero no da satisfacción totalmente, realmente. Las posesiones, si bien es cierto de que alivian algo la vida, pero finalmente no dan la satisfacción como la satisfacción que Cristo da, la seguridad que Cristo da. Y por eso yo le invito en esta oportunidad para que busque al Señor de todo corazón, para que usted active su fe. Este es el tiempo de activar la fe, este es el tiempo de decirle al Señor que está dispuesto a entregarle su vida, no postergue sus decisiones. El tiempo se nos va, el tiempo se pasa y mientras usted alarga su decisión de entregarle su corazón al Señor, más problemas pueden surgir. Este es el tiempo. Ya basta de tantas desilusiones, ya basta de tantos desengaños, ya basta de gastar en vano su vida. Acérquese al Señor y a pesar de que si su fe nace del desengaño, llévelo entonces al nivel de la fe reflexiva. Reflexione, recapacite y luego de eso active su fe. Que su fe sea dinámica para que finalmente usted pueda llevarla también a esa fe sincera, a confesar a Jesucristo como su Señor, como su sanador, como su restaurador. Y finalmente la respuesta a todas estas acciones que usted hace, Dios va a premiar su fe. Dios premia una fe en acción.